y de hecho lo, lo mejor que resume esa frase que acabas de decir, Gonzalo, es que somos dos ingenieros haciendo un podcast a dos ingenieros que desarrollan juegos de mesa. O sea, creo que, creo que lo resume perfectamente. Sí, la ingeniería es vocacional totalmente, se ve aquí. Totalmente, sí. Bienvenido, adelante, pasa a la curroteca. Entrando por tus oídos, los que te hablan, Diego Zapatero. Y Gonzalo García Marcos. Estás en la Curroteca, un lugar donde, como si fuesen libros, te ofrecemos podcast para que te inspiren, para que aprendas y para que te diviertas conociendo su día a día. Bienvenidos, Sheila, Israel. Encantados de que estéis aquí en este podcast, en la Curroteca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya veréis, como os hemos comentado, que es un podcast un poco distinto, un poco diferente. Buscamos profesiones distintas, que no sean tan comunes. Así que vamos a ver qué nos podéis contar y a ver si más gente se anima a jugar a juegos de mesa o a diseñarlos o cualquier cosilla. Oye, pues contándonos un poco cómo empezasteis con los juegos de mesa. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue la semilla a partir de la cual empezó a nacer? Pues empieza tú, Isra. Vale, pues a ver, yo siempre he jugado a juegos de cartas y tal, jugué a las Magic cuando explotaron por aquel entonces y tal, y nunca había jugado mucho, pero entonces un día en casa de un amigo nuestro que tenía, pues David. como nuestro amigo David, que tenía un mogollonazo de juegos como los que tenemos nosotros, bueno, como los que tienes él ahí detrás, pues tenía como Todas más esas o menos... tonterías son juegos. Sí, todos esos son juegos, sí, y los que no se ven porque Parecían libros. están... Oye, No son... luego le enseñáis alguno, ¿eh? Ya que, a ver... Para esto. Y nada, y pues un día que fuimos a su casa a tomar algo y tal, le dije, digo, oye, pues enséñanos algo de esto, esto que son juegos, ¿no? Pues ponnos para jugar. Y ostras, y nos quedamos enganchados. Entonces, según jugamos a eso, Sheila me regaló uno y ya empezó el declive. Porque al fin y al cabo, empezamos, o sea, es como pasar tiempo de calidad con tu pareja, porque estás haciendo cosas juntos, es como ver una película, como ir al cine, como hacer cualquier otro tipo de actividad. Le regalé uno y a la semana siguiente entraron 5 más en casa. Entraron 5, sí, es como, sí, es exponencial. ¿Y la parte de creación, cuándo empezó? ¿Cuándo disteis el paso a crear, a diseñar? Un año después, ¿no? Más o menos. Bueno, menos, quizás. Menos. Seriamente un año después. Pero los indicios fueron antes. Los inicios fueron un poquito antes. ¿Qué fue lo que os hizo? Oye, vamos a empezar a crear y ya no jugar vale. solo. Yo es que, porque se gastaron todos, ¿no? Ya se sabían claro, todos, dijeron, ya te lo inventamos otro. Siempre he tenido yo esa vena creativa de querer hacer algo, de querer hacer más o sea, no complicarte los hobbies. Al fin y al cabo ¿tienes un hobby? No, y me lo complico haciendo cosas. Y empecé yo haciendo pues, un juego de mierda. Se lo enseñé a Sheila y me dijo, esto es una mierda, cariño, así dicho. Está muy mal, déjame que te ayude. Y vimos que se nos daba bastante bien diseñar juego entre los dos. Entonces, sí. Empezamos ya a trabajar, empezamos a ir a ferias, a echar horas y horas de las que ahora mismo no volverías a echar porque ya tienes esa experiencia, pero en su momento era necesario perder el tiempo en cosas que ahora mismo dices tú, hombre, esto no lo voy a probar, esto no va a funcionar, porque ya me lo sé. Pero sí, le echamos muchísimas horas y hasta que colamos algún juego en alguna editorial y empezamos a publicar. A los 3 años más o menos de empezar a crear, que ya estábamos a punto de tirar la toalla, 3 años o 2 años y medio por ahí. 2 años, más o menos. Sí. Que ya estábamos a punto ya de decir de bueno, esto se está haciendo muy cuesta arriba, quizás lo podemos dejar solo en que es un hobby que nos gusta jugar y ya está, ¿no? Porque nuestra meta era publicar algo. Y a los 2 años, casi a punto de tirar la toalla, nos presentamos a un concurso de prototipos de un canal de juegos de mesa que, bueno, es el canal de juegos de mesa ahora mismo más importante de España, que es Análisis Parálisis, si a alguien le suena. Y nos presentamos y ganamos el concurso y el premio era publicar un juego. Así que nos publicaron ese juego, que no era nuestro primer diseño, sino que era el segundo.
No, el tercero. ¿Tercero? Sí, el Pues no sé. tercero. A ver, es Y que en el... no todo lo que tú diseñas acaba siendo publicado. Entonces, Mm, claro, diseños tenemos un montón. que era un jueguito de cartas que se llamaba Paulas Caulas, Paula Escamilla. que El nombre es Bueno, gracioso. mola, buen nombre. ahora se llama Loja Pioja. Qué mola, Ha sido con el mola. juego de palabras. Sí, Sí. porque son el tema es que son piojos tirándose de los pelos en la cabeza de una niña hawaiana. Así, venga, arriba Sí, el la tema. verdad es que. Madre mía. Y ese Y fue el que ese fue publicasteis. ese fue el primero que publicamos. Y en el mismo año conseguimos que nos publicaran otros 2 juegos más. O sea, fue como. ¡Puf! Y cuando ya nos hicieron caso del todo, por así decirlo, pues ya no hemos parado desde entonces. Sí. Y así surgió Llama Dice. Y la pregunta es, ¿de dónde ¿Por viene el qué? nombre? ¿Por qué y Sí. de dónde viene, no? A Bueno, ver, Llama dice, lo creamos como. Nos podíamos haber llamado Irraisei y ya está, ¿vale? Pero decidimos crear un sello creativo, valga la redundancia, precisamente porque muchas veces al principio, cuando empezamos a crear, a mí me obviaban, porque parecía que los juegos solo los hacía Irra. Entonces, para intentar evitar que nos obviaran alguno de los dos, decidimos crear, pues eso, un sello que un no era nombre, más un que una huella. sello y que ya nos Eso es. estos. Pero no, es que, por ejemplo, antes, cuando nos paraban en alguna feria o lo que sea, pues solo me hablaban a mí. A pesar de que Joder, éramos eso, los dos. Era súper feo y era de que está aquí al lado, ¿sabes? Que no es. Entonces, Vaya tela, vaya tela. desde que hicimos el sello, mucho mejor, porque es como un ente, como una mentira. Entonces, cuando hablan de Yamadai, aunque estuvieran pensando solo en mí o solo en Sheila, automáticamente ya nos engloban a los dos. Y el nombre A Yamadice es porque fue nuestro segundo prototipo. era de llamas que se escupían. Se llama pelea de llamas, entonces tú movías llamas por un tablero y se escupían a distancia. Entonces no tenías puntos de vida, tenías puntos de higiene. O sea, te curabas con toallas para limpiarte. Entonces era como muy, muy estúpido. Lo sigue siendo. Y No lo ha sido, sigue no ha siendo. sido publicado. Eso Pero iba a decir, claro, digo, no. digo, está publicado. No, ese no. Habéis hablado del inicio del proceso y quería preguntaros si hay reconocimientos oficiales, digamos, en España a diseños de juegos. Es decir, premios o certámenes, no solo ferias donde se muestren, sino donde se premie y se reconozca, pues por ejemplo vosotros que lo que hemos hablado antes, que tenéis fama, que tenéis, vamos, que tenéis ya, no sé si os han dado algún tipo de premio y demás, pero que según Alguno. hemos podido ver, sois como de lo más top en España ahora mismo. Pues Está sí, feo que hay. digamos eso, pero sí. Bueno, Hay que Lo he estar dicho yo, orgulloso. lo he dicho yo, Hay que, no queda hay que mal, estar lo he dicho orgulloso, yo. hombre. Hay que estar orgulloso. Hay que estar Mira, orgulloso. por ahí al lado de la tele se ve algún premio. Hay algunos Por ahí, cuantos para que trofeillos. decida- sí. Sí, a nivel mundial de españoles, sí, somos los que estamos por ejemplo, en el ranking de la BGG, que es un ranking como que puntúa los juegos un poco por popularidad o por Y que relevancia, si lo quieres decir, más o menos. no es un mecanismo oficial de medir nada, pero es como si fueras al Al ranking de la IMDb o algo de Rolling, esto. al IMDb o algo de esto, sí. Sí. O un Film Infinity, por ejemplo, para Un Film averiguarlo. Affinity, pues es Efectivamente. exactamente lo mismo eso, pero con juego de mesa, pues somos los españoles más altos en ese ranking. Que estamos en el 200 de como de 1 millón y pico con nuestro juego de Rescacidres. Y O sea, bueno, respondiendo a la es- pregunta de Gonzalo, sí que hay premios que se premia tanto a la autoría como al juego. Lo que sí que es verdad que parece como que a día de hoy todavía hay un poquito de estigma con el juego de mesa creado aquí a nivel nacional y siempre intentan diferenciar los premios entre mejor juego y mejor juego hecho en España. O sea, mejor juego español o mejor juego de un autor español. Y es de por qué diferenciamos si a día de hoy, de verdad lo digo, que hay nivel suficiente como para como que tener todos premios entremos a propios. un mismo saco. De esta manera, aún así, el premio con más relevancia, más importante del mundo Sí. se da en Alemania. Eso, por ejemplo, no se da en Estados Unidos. Eso es, hay un montón de premios en Estados Unidos, pero a día de hoy el que sigue siendo referencia sigue siendo el Spiel des Jahres, Sí. que es el Es premio el que juego da del año que se en da alemán. Es una mezcla entre crítica y público. Bueno, pues ese premio se lleva dando desde hace 30 y pico años y los primeros españoles en aparecer en esa lista, que quedamos quintos,
O sea, no, Ojo, evidentemente. Quintos. buena pero entrada, ¿eh? el mejor, joder. Quedamos quintos, pero somos los únicos españoles en esa lista, después de 30 años dando ese premio. Entonces, pero a nivel nacional, o sea, a nivel de instituciones o de cosas así, Sí. relevancia cero. O sea, como si Eso es una pena, porque ahí una es donde pena. ves realmente la diferencia entre. En Alemania el juego de mesa es cultura y Sí. o sea, está muy instaurado en la vida de los alemanes. Es una cosa O sea, más de ocio como otra cualquiera sí, y lo tienen totalmente. todo O sea, instalado. a nivel, aquí se está intentando instaurar que el juego de mesa se considere cultura, porque, por ejemplo, los libros, los cómics tienen un IVA del 4%, los juegos de mesa tienen un IVA del 21% porque no se considera cultura, pero al final no deja de ser un. Sí, básicamente los cómics y los libros de rol tienen el IVA de los libros como producto cultural, pero los juegos de mesa tienen el IVA de los juguetes. Aunque sea un desarrollo cultural que no sea meramente un juguete. Y es algo pues que están intentando luchar desde editoriales gordas y tal. Pero bueno, parece que va para largo. Pero bueno, está creciendo un montón y sobre todo desde la pandemia. Ha sido una locura. A ver, también es verdad que nosotros como diseñadores, o sea, nosotros llevamos un montón de tiempo y bueno, siempre hemos estado acostumbrados a éxitos más moderados y no tan conocidos como desde Red Cathedral. Pero a partir de la pandemia, de esa Red Cathedral salió justo en pandemia, tuvimos esa mala suerte. Gente que viene a las sesiones de firmas y todo esto que habla con nosotros, nos conoce por ello, porque empezaron a jugar en la pandemia. Y el subidón que ha dado el hobby La desde afición, ahí, sí. la afición, así O sea, que, lo habéis notado, ¿no? Lo habéis notado. Sí, muchísimo. muchísimo. Se nota a nivel de. Se nota a nivel de ahora que se ha vuelto a tener eventos, se nota que el público también es otro, ¿vale? Sí. Y eso Que también es habéis muy se ha guay. ampliado como el mercado, ¿no? De, digamos, Sí. Sí, de gente que no lo había considerado nunca, de pues jugar a juegos de mesa y tal, pues en la pandemia se dieron cuenta de. Es que es un hobby muy chulo. Porque no sé tú, Diego, cuántos juegos de mesa tendrá, pero tú empiezas Pues no con tendré uno. tantos, pero bueno, sí que tengo unos cuantos, sí que tengo unos cuantos. Bueno, pero tú empiezas con uno y. ¡Uy, qué divertido! Y tú con tu pareja de repente. ¡Uy, qué divertido! ¡Ay! Y vas a una tienda y de repente hay como 3.000 millones de jueces. Madre mía, todo lo que tengo aquí para ver. Es que al final, por lo menos en nuestro caso, se ha terminado convirtiendo en una segunda profesión para Sí. nosotros, pero es que además también es coleccionismo. Sí. Entonces, cuando se convierte en coleccionismo estás perdido. Oye, hablando, ya que has sacado el tema, si ahora mismo dejasteis de trabajar de ingenieros, Ujú. ¿podríais vivir con lo que os dan los juegos? No, ni de coña. A ver, Estamos mejor que el estábamos, año pasado pero podríamos haber vivido de ello. Pero este año Sí. no lo sabemos todavía. Es que los royalties van como a año. Van a año vista. Y son una incógnita. Porque tú no puedes depender, o sea, todo tu ingreso anual que te entra en casa para pagarte tu hipoteca, tu factura de la luz, esas cosas, solo de los royalties. Porque a ver, ojalá, pero es muy, muy complicado. puede oscilar. Nosotros nos hemos tirado hasta el año pasado o el anterior recibiendo ingresos por esto, pero ingresos Muy bajos. poquito. Es que no depende Es solo entrar de en ti. la No, y rueda. aparte, no depende solo de ti. Detrás de un juego de mesa, tú eres el inicio, ¿no? Esto es lo que yo siempre he dicho, de que los juegos de mesa es un señor cantando en una hoguera de campamento, pero tú solo eres la chispa esa que aprendió la hoguera. Pero está la hoguera, están los troncos, está el asiento, está la guitarra, el señor. Hay un montón de gente alrededor Sí. que hace que al final un juego de mesa tenga un éxito. Entonces, pues tú puedes dar la chispa de puta madre, pero si Tu juego puede ser bueno, puedes hacer un juego y que tu juego sea bueno, pero que y que no por tenga nada de H por B, relevancia. por H por B no haya trascendido porque no tenga relevancia. Porque esté en una editorial que a lo mejor no pueda colocar bien su producto, con lo cual no llega a la gente que tiene que llegar, no llega al público, porque no haya gustado, porque haya salido en un momento inadecuado, porque hay muchos lanzamientos a la vez, porque tenga un tema inadecuado, porque sea feo. Es que puede pasar muchas cosas. Mm. Y a veces hay juegos que no son tan buenos, Y tiene mucho éxito. pero tienen muchísimo éxito. Con lo cual, la fórmula del éxito
Una pregunta, Irra, has comentado antes que vosotros sois como esa chispa que enciende el fuego. Yo, o sea, siempre me he preguntado un poco cómo es todo el proceso desde que tienes una idea en la cabeza, que por cierto, esa es otra pregunta aparte de en qué momento se os ocurra una llama que escupa otra llama, pero bueno, ahora luego vamos a esa pregunta. Más allá de eso, una vez que tienes la idea en tu cabeza, ¿cómo es el proceso hasta que llega el juego a una tienda? Cuenta, que sea un poco un high level, Un de poco un así alto de nivel frío. de todo ese proceso. Pues a ver, puede empezar más o menos de dos maneras. Una, que te haga algún tipo de encargo a una editorial, como últimamente nos pasa más que tienes una Está idea, guay. haces un juego y a ver si lo cuelas. O sea, es un encargo y no es un encargo, es como bueno, hazme algo que me encaje en mi línea editorial y lo puedo hacer. Y os lo puedo publicar, porque a priori ya vas con la llave de, bueno, te gusta. Pero si no, la manera que teníamos para empezar sobre todo es tú tienes una idea, sobre todo juegas mucho y se te ocurren cosas. Mientras que juegas dices tú, ay, qué guay estaría un juego de tal o de cual, y pues primero plasmas un montón de ideas escribiéndolas en papel, fabricas un prototipo para ver que no tenías razón en nada de lo que has escrito, entonces vuelves otra vez a pensar ya con los materiales, lo pruebas mucho, se nos enseñas una Vuelvo a editorial. fallar. Sí, bueno, el proceso de testeo es prueba y error. O sea, ya vamos, con los cambios ya vamos mucho más a tiro hecho, pero porque llevamos como 8 años ya. 8 o 9 años diseñando. Entonces, claro, ya sabes por dónde van a ir, por dónde o qué situaciones quieres generar tú en un juego y demás. Entonces, cuando ya tienes algo de lo cual tú estás seguro es un producto que puedes vender, vas a una editorial y se lo enseñas. Si a la editorial le gusta, firmas un contrato de publicación, ellos se encargan de ponerle los dibujos, de fabricarlo, de ponerlo en las tiendas y tú cobras en base pues a royalties, pues como derechos de autor, lo que fuera, y ya está, ya al mercado y a esperar a O que sea, sea yo, un éxito. o sea, todo el tema de diseño de pues, las figuras o las cartas, el tipo de cartas, se La encarga estética. normalmente la editorial, la estética como tal del La juego. estética la da el Tú Y le nosotros, encaminas, no- tu prototipo lo encamina porque al fin y al cabo es lo que has estado probando. Pero puede llegarte la editorial y cambiarte el tema, cambiarte un montón de cosas y por ejemplo, si algo nos ha caracterizado desde que comenzamos a diseñar es precisamente que le damos un cariño especial al diseño gráfico de los prototipos. Y lo habéis mencionado antes, pero quiero ver sobre el tema de la comprobación de cómo un juego funciona. Y no tanto a nivel atractivo humano, sino a nivel de mecánica. De que esté equilibrado, de que sea justo y de que no haya una carta o una acción que si la consigues ya arrasas. Eso que tú acabas de describir se llama que una carta esté rota. En sí. el argot, o que una Ah, acción mira. esté rota. Sí. Roto esté es que esté, chetada, ¿no? Como... sí, que esté Está chetado también, chetadísimo, sí. también vale, sí, está chetadísimo. Pues Eso, eso es un horror cuando pasa. todo eso se arregla o se prueba, pues así. Es decir, pues, ¿cuántos Ostras. puntos le ponemos? Pues le vamos a poner 5 puntos porque a esta le hemos puesto 3 y es peor. Pues ya está. Sí, o sea, suena como. Yo pensaba que iba a ser algo matemático, incluso, ¿eh? Pues ecuaciones son las Hay, acciones. lo hay. De Hay hecho, probabilidades y de hecho manera de calcular cosas, claro, siempre. ha habido prototipos en los que hemos aplicado matemáticas, porque además, bueno, matemáticas aplicamos siempre, ¿vale? Pero además yo soy un poco obsesa de los numeritos y de que todo quede más o menos cuadrado y que las probabilidades sean correctas y que todo lleve una cierta lógica. Pero ha habido algún prototipo que hemos comenzado de esa manera, que lo hemos hecho todo como muy de esto tiene que ir así, tiene que ir así, tiene que ir así. Lo juegas y dices, vale, es repetitivo. Qué aburrido. Necesita. Qué aburrido, qué predecible. Es como de necesita que sea que haya un puntito de random, que no sea predecible siempre al 100%. O sea, es decir, no todo puede estar medido al milímetro. Pero se aprende muchísimo jugando. O sea, cuando hemos dado algún curso en algún momento o nos han preguntado de ¿qué habéis hecho para formar o no sé qué? Y ha sido como de jugar mucho. Bueno, muchísimo. Jugar Práctica. muchísimo. Jugar muchísimo y a juegos muy diferentes y siempre con la mente abierta, porque nunca sabes dónde te puedes encontrar, a lo mejor en ese juego que ya no lo conoce ni el señor que lo hizo, del año 2002, como del 98, que está por ahí, que lo han saldado y que está descolorido de estar en una tienda, pero nunca sabes qué te puedes encontrar ahí o qué solución a un problema te pueden dar. Sí. De hecho, eso tiramos muchas veces. Estamos diseñando y estamos diciendo, mira, pues este track de aquí, mira, ¿te acuerdas tal juego que jugamos no sé cuánto? Que hacía no sé qué, vale, eso no, pero
la sensación que provocaba era que tú ibas por aquí, tenías que hacer no sé cuándo. Pues al final diseñar, pues mira, la pizarra Sí. que tiene de fondo Sheila, pues bueno, para lo de esto es un podcast, pero bueno, tiene una pizarra detrás con muchas letras, pues Sí, se ve, sí. eso es el juego en el que Eso es estamos trabajando ahora. el próximo diseño. Ojo, hacemos zoom. Sí, Tenemos sí. canal de YouTube, ojo, cuidado. Zoom. Tenéis la exclusiva de la pizarra que ya te digo yo que alguno tiene Oye, ganas de verla. Pero eso mola, ¿eh? Eso mola. Ahí o sea, yo creo que ese momento un poco de diseño, de crear, eso tiene que ser, yo creo, muy... Sí, es una mierda como un piano. Es horrible. ¿Sí? Es No, a ver. horrible. Pero, no, es que- porque A ver, que sí, te arrancar come un mucho juego la es cabeza, muy- pero, sí. pero luego una vez que sale, Sí. no sé, tienes Cuando una gran... funciona, Sí, no. cuando empieza a funcionar, es Cuando maravilloso. funciona es Pero maravilloso. empezar a pensar todas las cábalas... Tú sabes, Buah, bueno, arrancarlo todos horrible. todos sois telemáticos, informáticos o programadores, en mayor o menor medida, incluida yo. Definir un proyecto desde cero es muy chungo. Es horrible. Sí, sí, sí. O sea, Ujú. al final eso, vas cogiendo herramientas, al final pues no es que te vayas haciendo más listo, pero tu Bueno, vas expertise va aprendiendo, subiendo, Más vas aprendiendo. eficiente. Sí, más eficiente. de esto no lo voy a volver a Oye, y hacer ahora- porque falla. Ya. Sí. Aprovechando ese expertise también, en vuestra opinión personal, ¿cuál sería el porcentaje ideal de azar que tiene que haber en un juego? Porque todos conocemos juegos que tienen muy poco azar y otros que tienen más. Y en vuestra opinión personal, Mira, ¿cuánto puede haber más o menos? para Depende mí, Haciendo del la tipo de abstracción de que juego. se pudiese cuantificar. como una madre te da una receta. Lo que dé. Lo que una pida. pizca. Lo que pida. Lo que pida. Es como de ¿cuánta agua le he hecho? De lo que te pida el guiso de comer. Pero Según, Dios, ¿no? dame una jarra. Depende del juego. Depende del Hay juego. juegos, hay los juegos tipo Party o de los juegos más sociales que te admiten según el tipo de juego también dentro de los parties, pero te admiten un random mucho mayor porque la alto, gente muy alto, porque la gente está en un ambiente distendido. Los juegos infantiles también suelen tener un factor random bastante importante. Se deja, ¿no? Aparte como que parece divertir el random. Cuando vamos subiendo en niveles de dificultad de juego, ese random tiene que ir disminuyendo en la medida de lo posible, porque si tú estás jugando un juego que es muy complicado de gestionar o es un problema, hablemos de un problema. Estoy en un problema que es muy difícil de resolver y llevo 2 horas intentando resolver este problema para ser el que mejor lo ha resuelto. Si tengo un factor de azar muy fuerte y pierdo por ese factor de azar, me voy a cabrear. Me voy a frustrar porque Habla del mercado. Oye, yo tenía otra pregunta que siempre estaba deseando hacer a la gente que hace los juegos, que es ¿por qué siempre la estimación de tiempo que viene en la cajita se no queda cuadra? muy corta? A mí siempre se me queda muy corta. Gonzalo, porque te piensas mucho los Porque turnos. juegan muy lento. Gonzalo. Por gente como tú. Por gente como tú. Por gente como tú. Es como, Eso puede ser, sí. es como un meteorólogo decirle, pero si dijiste que ayer hacía sol, ¿por qué hoy hay nubes de...? Es una estimación, ya está, es como vale. Pues así fueron las estimaciones. Estimando. No, pero Pues como, realmente como el de la edad, igual, en plan de más 8. Porque alguien lo decidió. ¿Y cuál dirías que es vuestro juego estrella? Que creo que lo habéis mencionado antes para que lo conozca también toda la gente que... nuestro, sí, ¿no? el propio. Sí. el más conocido es Red Cathedral. Sí, es el que ha trascendido el que nos conozcan más gente que normalmente no debería de conocernos. Porque Y es nuestro juego más reconocido también, tanto en España como fuera de España. O sea que si a nosotros nos conocen fuera de España es precisamente por... Ya veníamos sonando, ¿vale? O sea, ya teníamos se nos conocía muy poquito, pero es verdad que Red Cathedral no fue la picota. Es como el Before Chris, After Chris, pues igual. Pues más o menos. ¿Con ese conseguisteis el 5º puesto en el certamen alemán? Sí. A ver, es que nos publicó en Alemania como la editorial más grande alemana. Es como si sacas un libro y te lo saca Planeta directamente. Ostras. Sacas un cómic y te lo saca Marvel o DC de golpe. O sea, nada más empezar. Es como... ¿Eso fue por contactos? ¿Porque era tan bueno que ya os fueron a vosotros? ¿O porque hubo suerte? No, o... fue porque nosotros aquí lo publicamos con Devir Iberia, que es la que publica aquí Catán, Carcassonne. Entonces lo publicamos con Devir y Devir vendió la licencia a Alemania. Se interesó mucha gente por el juego y Alemania fue una de ellas. Bien, ¿no? Y Joder, espectacular, madre mía. Joder, Sí, pues nos vamos a hacer con uno, Diego? Sí, nos vamos a hacer con uno.
Eso es 100%, eso es 100%. Sí. Tenemos que echar una buena partida. Oye, ahora que estáis hablando de juegos y diferentes autores y tal, ¿cómo se controla el tema del plagio y tal? No se controla. No se controla. Directamente, o sea, No. de hecho, la idea de un juego no es patentable. Es patentable, por ejemplo, el libreto de reglas, las ilustraciones, un determinado el logo, un determinado forma de una ficha. Todo eso es patentable y lo puedes registrar. Pero las ideas de un juego no se puede. La mecánica en sí no. No son patentables. No El puedes hacer éxito nada. también es un poco que te encuentres un juego tuyo en AliExpress de una copia china, ¿sabes? De que lo puedas comprar en AliExpress. A Oye, nosotros no si nos nos ha han pasado. copiado, si nos han copiado es por algo. Sí, a nosotros no nos ha pasado, pero como una copia ahí un poco bastarda, ¿no? Pero sí, pero Un bueno, puede cartoncillo pasar. O sea, malo y tal, sí. normalmente, si es algo descarado o algo de eso, al final la editorial, si tú tienes el juego cedido a una editorial, la editorial tiene que velar por los derechos de tu obra y sus del ventas. producto que están O sea, vendiendo, de sus ventas. Entonces se pondrían manos a la obra, si es algo muy descarado. Si es que es un prototipo que te han copiado a ti y que todavía no está en manos de nadie o que te han copiado alguna parte, que puede pasar. A nosotros no nos ha pasado, pero puede pasar. ujú. Bueno, la pataleta, en lo que te queda, intentar hacerlo público. Y La ya mejor está. herramienta para esto es enseñar tu juego. No, y que sea famoso O y demás. una de dos, o enseñarlo mucho y que todo el mundo lo conozca y entonces el que te vaya a copiar o la que te vaya a copiar le va a costar más trabajo hacerlo porque sabe que se conoce mucho, o callártelo y trabajar a cerrojazo hasta que el producto esté para Que para sepa salir. para salir. Sí. Claro. Y con unos testers de confianza, que digas tú. Eso es. No lo van a hacer por ahí, no lo van a contar por ahí a nadie. No, en Estados Unidos y en muchos sitios a los testers les hacen firmar un NDA para que no pueden decir nada. Es un Non-Disclosure Agreement o así, que es como de te calla la boca. Nosotros le decimos, no digáis nada. O sea, es como confiamos en ellos, es como de hecho, cuando alguna vez alguno de ellos que tiene algún podcast o alguna historia de esta de, oye, ¿puedo hablar de qué quieres contar? Pues quiero contar que lo probé y que me ha gustado mucho. Pues di lo que quieras, pero no vas a decir, oye, mira, va de esto, tiene esta mecánica, lo hace de esta manera y todo esto. No porque lo vayan a copiar, sino porque a la editorial no le va a hacer gracia, a mí tampoco, probablemente. Pero sí, o sea, básicamente le dices, pues, de esto podéis decir lo que queráis, de esto no podéis decir nada. Y cumplen, o sea. Ahora, hablando de esto, o sea, ¿qué opinan vuestros amigos, vuestras familias de que a lo mejor se hayan un poco conejillos de indias de todos estos juegos? ¿Cómo lo ven? ¿Les divierte? Bueno, digamos que ya lo han asumido. Al principio era como muy raro de que hiciéramos juegos de mesa y bueno, muy raro. O sea, comenzó siendo de, qué divertido, jiji, hacen juegos, ¿no? Llegó un punto que fue de dejar de gastar tanto tiempo en esto porque no se está reportando nada, Sí, aunque ya estaba reportándonos algo. es el. Y ahora es como la aceptación de, sí, hombre, sí, seguir haciendo juegos. Sí, ya lo han aceptado. Sí, pero ahora ya que sois conocidos, ahora ya sí. Eso es. Esperamos es muy guay. que tú les pides ayuda a tus amigos y están encantados también, ¿verdad? Porque no abusas. Si estuvieras todos los días diciendo, oye, vamos. Hay que medirse, ¿no? Sí, y por eso tenemos muchos testers, que es como de, bueno, con vosotros probamos la semana pasada, esta semana probamos con otro, descansáis, así no estás ahí machacando. Oye, enseñaos algún juego si podéis, así, ya que tenemos aquí, se está grabando. Si alguno vuestro que tengáis alguna carátula. Espera, que tengo que levantarme. O la pizarra también, la pizarra la tiene cerca. No, la pizarra no se puede enseñar. Voy. Lo peor de todo es que la pizarra, probablemente de todo lo que hay ahí, se acabe quedando 2 líneas o algo así. O sea, Bueno, es normal. Bueno, he cogido una pequeña selección, ¿vale? Así un poco también lo que se puede encontrar fácilmente en tienda o que se va a encontrar en tienda próximamente, ¿vale? Sí. Este es Walkie Talkie, que es un jueguito de cartas, eso, cooperativo, en tiempo real, de hacer, de asociar palabras a colores, bajando cartas encima de la mesa. Es frenético, la partida puede durar 2 minutos. ¿No? O sea, y tiene el componente otra. Sí, se juega en tiempo Una especie real. de uno o algo así. Voy con otro. Este es 1987 Channel Tunnel, ¿vale? Es un juego para 2 jugadores. Y va
y va de la construcción del Eurotúnel. O sea, puedes decir un tema más aburrido, es como de la construcción del Eurotúnel. Pues el juego gusta mucho. Hombre, de luego sois creativos en las temáticas, ¿eh? Tenemos llamas, tenemos Y Eurotúnel, tenemos. este es a lo Happy Hoja, que fue el primero que publicamos. Se reeditó hace poquito en un nuevo formato más pequeñito y este también se puede encontrar en... Sí, esos son de piojos que le están tirando de los pelos a una niña y le hacen cosquillas. Apuntado también. Rescacidras, que Hombre, el famoso. y bueno, pues es un juego con un rondel, fue nuestro cuarto diseño. Este juego ha dado muchas vueltas, valga la redundancia del rondel. Unos 6 años hasta que se salió publicado. O sea que ha tenido muchas horas detrás. Y la verdad es que, bueno, estuvo en otra editorial, al final terminamos publicando con DeVir y nada, es un muy buen juego para iniciarse. ¿La temática general cuál es? Perteneces a uno de las cuadrillas de construcción de la Catedral Roja de Moscú, a petición de Iván. del zar. Y Y construyes la catedral. O sea, el apartado ese de componente gráfico de verlo, empiezan todas las cartas dadas la vuelta con los costes de construcción y según las van terminando les vas dando la vuelta y vas viendo cómo se... y se va viendo cómo se construye la catedral. Y por último, quiero hablar de Flower, que es un juego que sale este mes a la venta. ¡Jo! ¿Vale? Primicia. El tablero tiene forma de flor. Sí, y ese juego se nos ocurrió viendo Discovery más de cómo se subastaban las flores en Holanda. Y dijo, que hay un juegazo. Pues sí. Qué bueno. Oye, chicos, tampoco queremos quitaros Sí. mucho más tiempo, que ya bastante nos habéis dejado. Solo nos queda una última pregunta, que es que siempre al final intentamos que los invitados dejen su sello, digamos, y en función de su profesión, pues preguntamos una cosa u otra. Y yo creo que aquí la pregunta está más o menos clara, que sería si os estuvieseis que ir a una isla desierta por muchos años, ¿qué 3 juegos os llevaríais? 3. Que sean vuestros o no. No todos, para tampoco hacer tanta publi, pero Nuestros ninguno. Nuestro ninguno porque lo hemos jugado ¿No? mucho. Y no, uff. Ya los tenemos muy quemados ya, ¿no? No, Los tenemos muy quemados. Sí, no. esto es una realidad. Tú cuando editas el juego, de repente haces, puff, no lo quiero Y volver a haces jugar. flash, lo nunca sueltas y jamás. dices, ya está. Luego te piden jugar los amigos y dices, hombre, claro, pues sí, bueno, por supuesto, yo te lo explico y juego contigo y tal, pero por dentro estás diciendo, no, otra vez, no. Bueno. Pues el que nos llevaríamos fijo sería el Castillos de Borgoña, que es de este autor alemán que se llama Stefan Feld. Sí, yo creo que me llevaría Fight Drive. Sí, y el tercero, pues no sé. La verdad es que... Un Colony para que nos dure mucho tiempo. Ostras, verdad que es la partida todo el día, sí. Un juego se llama The Colonies, que es súper variable. O sea, te tiras aproximadamente 8 horas gestionando recursos, o sea, cambiando los dos para uno y para otro. O sea, suena súper aburrido, pero nosotros lo tenemos... Sí. Bueno, a 2 jugadores unas 6. Para nosotros es un juego un poco especial también por eso, porque tiene un poco de ritual y y un poco ceremonial, ¿no? De, bueno, este es el día de este juego. Oye, pues muchas gracias por este tiempo, de verdad, Israel, Seila, que creo que ha sido muy interesante. Hemos aprendido, yo creo, todos muchas cosas. La verdad que es un tema que como decíais antes, pues todavía a lo mejor no todo el público se ha metido, pero que desde la pandemia pues cada vez más gente juega. Y vamos, yo creo que como bien has dicho antes, Seila, pues al final no deja de ser un aporte más a la cultura. Y que bueno, que a ver si en el futuro lo acaban reconociendo. Y nada, que muchas gracias de nuevo por habernos dedicado este tiempo. A vosotros. Esperemos que os haya gustado. Muy guay. Solemos decir siempre que escuchar nunca sienta mal. Que bueno, que también es aplicable cuando juegas a juegos de mesa, porque muchas veces a lo mejor pues tienes que tomar decisiones en función de las decisiones de otros, con lo cual también tiene sentido en este caso. Así que no os olvidéis, escuchar. Nunca sienta mal. Muchas gracias, chicos. Gracias.